Puntos de vista para conocer y entender el mundo. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Son las 3:25 de la tarde. Fronteras impuestas por la ONU. Un tema interesante que hoy pretendemos desarrollar de la mano de nuestro invitado Jonathan Benavides, politólogo, especialista en geopolítica de Rusia, Europa Oriental y Oriente Medio, y además es profesor universitario con un doctorado en ciencias políticas que está en este momento desarrollando. Una frontera, para entrar en contexto, es la delimitación exacta del territorio de un Estado, al contrario del límite. Es un concepto dinámico que conlleva como elemento central la población, pues ya no es un punto o hito, sino una zona de intercambio. Por lo que esta marca la extensión hasta donde el Estado ejerce pleno dominio y poder. Para entrar en contexto, vamos a escuchar primero una cápsula que nos preparó nuestra productora Daniela Pérez. La frontera es la franja de un territorio que se constituye en el punto de encuentro entre dos naciones. En dicha franja concurren factores de orden económico, político, social y cultural que dan a la frontera el dinamismo que la caracteriza. La frontera ideal es sin lugar a dudas la que presenta características de mayor estabilidad, no solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista geopolítico, para que ofrezca las mejores condiciones de seguridad. De hecho, las fronteras responden a una implícita ley del acomodo, que varía con el tiempo. Cuando en los territorios de frontera los habitantes no tienen intereses comunes, las relaciones se tornan en exceso vulnerables a factores políticos y económicos de los países colindantes, por lo que reclaman manejo geopolítico integral. En 1945, las Naciones Unidas empezaron su labor con una prioridad: mantener la paz y seguridad internacional. Con este objetivo, intenta prevenir los conflictos y poner de acuerdo a las partes implicadas. Ejemplo de ello es la Organización Internacional para las Migraciones, que forma parte de la ONU desde 1951 y es el primer organismo intergubernamental al que los estados recurren frecuentemente para que se les preste asistencia a fin de que puedan hacer frente a los complejos retos planteados por la gestión de las fronteras. Gracias a Daniela Pérez por Gracias, Daniela. esta introducción. Sí, no, queremos ahondar pues un poco más en este tema y para ello vamos a estar conversando con el profesor Jonathan Benavides, quien es politólogo y especialista en geopolítica. Además está realizando un doctorado en ciencias políticas. Jonathan, gracias por acompañarnos. Y bueno, estas fronteras, sobre todo aquellas que son delimitadas por digamos, como parte de un proceso de fin de una guerra, por ejemplo, donde, bueno, de manera un tanto salomónica, tú te quedas con este territorio, yo me quedo con este otro, pero que al final no sé si terminan correspondiendo a las realidades de esos países o más a intereses diplomáticos y coyunturales de un momento determinado y que lamentablemente en oportunidades pues ha dado pie a correr la arruga, ¿no? Entonces, lo que hoy parece la solución a un conflicto, 20 o 30 años después, termina siendo el motivo del conflicto. No sé cómo aprecias tú ese tipo de situaciones y bueno, ¿qué se hace o qué se suele hacer en esos casos? Bienvenido, Bienvenido, profesor. ¿cómo está? Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a su programa, bueno, y para compartir con ustedes y sus radio oyentes, ¿no? Sí, bueno, efectivamente es muy interesante tocar el tema de las fronteras porque es un asunto bastante complejo. Sin embargo, como bien lo acotabas para abrir el tema de conversación, de esas fronteras surgidas luego de las guerras, hay que ver también cuál tipo de guerra, ¿no? Y en qué lugar del planeta se dan las guerras, porque usualmente, por ejemplo, las guerras europeas no tenían mayor problema con el diseño de las fronteras porque se respetaban las identidades culturales de cada grupo, pues. Por ejemplo, solamente en los momentos de mayor expansión del Imperio Alemán, cuando tomaron la Alsacia y Lorena luego de la guerra franco-prusiana del 1871, o las expansiones de va y viene de Rusia desde el siglo XV en adelante, donde, bueno, siempre se había disputado territorio con Polonia, con Suecia, con los kanatos tártaros del Mar Negro, etcétera. Pero usualmente las fronteras en Europa, por ejemplo, han respetado
hasta cierto grado el nivel cultural o las agrupaciones culturales de cada uno de los estados. El problema surge en otras regiones del planeta, como por ejemplo puede ocurrir en Asia o en África, incluso hasta en la propia América Latina, donde las fronteras se movieron en América Latina con ejemplos como el de la Guerra del Chaco, donde Bolivia perdió su acceso al Océano Pacífico, donde Paraguay quedó encerrada de forma mediterránea en el centro del continente y cosas por el estilo. Bueno, o lo que pasó también entre México y Estados Unidos, ¿no? Que se movió esa frontera producto de una guerra. Bueno, yo gané la guerra, me quedo con este territorio y ya no hay más nada que hacer, y si lo quiere resolver nos iremos a otra guerra. Claro, eso en el caso de Texas, ¿no? Pero allí también pesó mucho fue las decisiones políticas del general Santa Anna a lo interno de México. Ahora, pero entendemos que, por ejemplo, Pakistán e India fue una decisión un tanto, no sé si calificarla de arbitraria, pero no sé si hubo algún tipo de consulta o de evaluación de qué era lo correspondiente a cada país, porque se produjeron unas grandes migraciones de indios hacia un lado y de pakistaníes hacia el otro, que también trajeron mucho problema en su momento, allí al final de los años 40, ¿no? Sí, bueno, porque ya con el caso de India y Pakistán ocurrió exactamente lo mismo que en África, que fue producto de la descolonización. Recordemos que India y Pakistán eran una sola colonia británica, que era el reino, el imperio de la India. Incluso a los reyes británicos se les coronaba también como emperadores de la India. Sí, era un virreinato también, ¿no? Creo que era. Sí, no, más allá que un virreinato. Claro, porque era un imperio. Claro, que quien gobernaba era la figura de un virrey, que el último fue el Mountbatten, pero era un imperio, era un imperio dentro del imperio británico. Y bueno, precisamente el desconocimiento de la metrópoli en Londres hizo que cuando se adelantó el proceso de descolonización, surgieran estos estados con límites ficticios como la India y Pakistán. Incluso recuerda que Pakistán había quedado con un territorio al otro extremo de la India, que era lo que es el actual Bangladesh. Y que la India, por razones étnicas, porque en Bangladesh étnicamente la mayoría son de origen indio, apoyó el proceso de independencia en la guerra de 1970, pues. Pero es eso, fue básicamente el gran desconocimiento desde las metrópolis lo mismo que ocurrió, como te comentaba, con África. Pues África fue un desastre el proceso de descolonización, porque simplemente se crearon unas fronteras en ángulos rectos que no respetaron ni siquiera las identidades culturales de los distintos grupos sociales que habitaban África desde tiempos milenarios. Y bueno, allí tenemos el resultado, la masacre de Ruanda, donde 3 grupos culturales totalmente distintos, 3 grupos étnicos totalmente distintos, se pelearon una guerra que fue más allá de una simple guerra y que terminó en un gran genocidio. Claro. Ahora le pregunto, profesor, y conversamos, amigos, con el profesor Jonathan Benavides, politólogo, especialista en geopolítica de Rusia, Europa Oriental y Oriente Medio. Es profesor universitario y está haciendo un doctorado en ciencias políticas. ¿Hay alguna ley, algún manual, alguna política en especial para establecer fronteras entre países, por ejemplo, en la actualidad que estén en conflicto? Por ejemplo, Rusia y Ucrania. ¿Quién impone esas fronteras? Lo dejamos para el regreso de la pausa. Me parece muy bien. Vamos Jonathan, a hacer la pausa en este momento y al regreso abordamos esto. Bueno, ¿en base a qué? ¿Cuál es el criterio para tomar esas decisiones? Y me atrevería incluso a agregar algo más. Eso, porque tú dices, bueno, que muchas de esas fueron parte de decisiones tomadas desde el desconocimiento de las metrópolis. En este caso, por ejemplo, en varias de ellas, Londres, por ejemplo. Bueno, ahora que hay el conocimiento, ¿habría que revisar esos tratados, esos acuerdos, esos límites? ¿O es meternos en camisa de 11 varas que no conviene mucho en estos tiempos? Hacemos la pausa y ya venimos con más de Agenda de Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos.
Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Quiero hablarte de Laboratorio Selmor, que tiene 65 años brindando a la población venezolana productos de reconocida y comprobada trayectoria, y los conoces a través de un montón de marcas que seguramente están allí en tu botiquín. Tachipirín, Tachiforte, que es acetaminofén de Laboratorio Selmor, el Tachipirín para niños en versión pediátrica, Tachiforte para adultos, y además en el caso de los adultos vienen presentaciones de 650 miligramos y también de 1 gramo para que la efectividad sea todavía mucho más potente. Pero si el médico lo que te recomienda es ibuprofeno, pues tienes Brugesic de 200 miligramos. Pero también está la Farcaína y Tantum, que son productos especiales para las afecciones de la garganta. En el caso de la Farcaína son unas pastillas
de muy rico sabor, son como unos caramelitos deliciosos además, vienen distintos sabores, todos ellos realmente ricos de tomar y además hacen efectividad muy rápidamente, te alivian ese malestar en la garganta. Y Tantún, que lo vas a encontrar en spray, en tópico bucal, en dentrífico, tienes varias presentaciones también de Tantún. Si lo que tienes son hongos en la piel, pues Micofentin está allí de parte de Laboratorios Elmore o Liolactil para reconstituir la flora bacteriana, sobre todo asociado a cuando hay problemas asociados al consumo de antibióticos. Son muchos los productos, son muchos los años, es mucho el cariño y el empeño que le pone la gente de Laboratorios Elmore, que tiene, como te digo, 65 años brindando este acompañamiento a la población venezolana. Si el malestar no cede con el tratamiento, suspéndelo y consulta al médico. Anota este nombre, Laboratorios Elmore. Bueno, y te preguntamos, ¿ya conociste a Mon, el bonachón de la fibra de Inter? A lo mejor no lo conoces. No. Bueno, ¿sabes por qué le dicen bonachón? ¿Por qué? Porque te trae una gran promoción. Contrata nuestros planes de internet de hasta 1 giga de velocidad más 150 canales de televisión con 50% de descuento por 3 meses. Además, descarga gratis InterGo, nuestra aplicación, para que veas tus contenidos favoritos donde y cuando quieras. Visita nuestros agentes autorizados y puntos Inter o ingresa a inter.com.be. Contrátalo ya, que Mon, el bonachón, te da un montón. Y JJ Import Corp te ofrece soluciones logísticas confiables, por eso cada día te los recomiendo. Envía tus paquetes a Venezuela desde los Estados Unidos, disfrutando la tranquilidad de que esos paquetes van a llegar a su destino de manera segura y confiable a cualquier estado de Venezuela. Síguelos en Instagram a través de su cuenta @JJ Import Corp o visita su sitio web www.jjimportcorp.com para que conozcas más detalles de todos los magníficos servicios que te ofrecen. JJ Import Corp es tu aliado logístico. Agenda Éxitos. Modos de pensar. Y espacios para dialogar. Con Albany Lozada y Unaya Menado. 3:48 minutos de la tarde, seguimos conversando con el doctorante en Ciencias Políticas, Jonathan Benavides, politólogo, especialista en geopolítica de Rusia, Europa Oriental y Medio Oriente, además de ser profesor universitario. Profesor Benavides, le dejamos una interrogante al aire. Albany le preguntaba, bueno, ¿eso seguía por algún manual? ¿Hay algún procedimiento preestablecido cuando se presenta un conflicto? Y hablamos, por ejemplo, ahora del caso de Ucrania, ¿no? Que tiene por lo menos entre sus argumentos una base territorial. Y le preguntaba también, yo le agregaba, bueno, ¿vale la pena en base a... lo que pasa es que esa frontera se hizo de acuerdo a un convenio firmado en 1848. Bueno, eso pasaron un montón de años y bajo los criterios de vete a saber quién fue el que los tomó. ¿Eso se puede revisar? ¿Eso es revisable? ¿O eso más bien podría terminar siendo el origen de un nuevo conflicto que interesa menos todavía? Bueno, básicamente el tema de las fronteras es un tema político. Okay. Y al ser un tema político, siempre está dispuesto a discusión, pues. No se puede negar que las fronteras no tienen un código específico al cual seguir. Jamás ha existido una ley, una reglamentación estricta sobre la base de que, bueno, hay que seguir estos pasos o estos procedimientos para establecer fronteras. No. Las fronteras son producto de acuerdos políticos, de negociaciones, o de la imposición del más fuerte en el caso de una guerra, por ejemplo. El caso de Ucrania particularmente es muy emblemático, porque las actuales fronteras de Ucrania son el producto de las repúblicas que se reconocieron al momento de la constitución de la Unión Soviética en el año 1924. Uh-huh. Cuando se establece la Unión Soviética surgen una serie de fronteras de distintas repúblicas que sí, además habían estado bajo el dominio del Imperio Ruso antes de la Revolución Bolchevique. Ahora bien, ¿cuál es el problema en Ucrania? En Ucrania el problema no es un asunto de límites o un asunto de territorios, es un asunto básicamente étnico, ya que como al fin y al cabo eran un solo país hasta el año 1991,
todo el oriente europeo, todo el oriente ucraniano y el sur ucraniano tienen una mayoría rusoparlante como población. ¿Okay? De hecho, hay regiones donde hasta el 95% de la población son rusoparlantes, no son ucranianos como tal. Y bueno, todo este conflicto que ha surgido es más allá de un límite, un problema limítrofe, ha sido más bien es por la autonomía que hasta el año 2012 tenían esas poblaciones que no eran 100% ucranianas, que eran de origen ruso. Eso también se ha visto mucho en distintos países europeos. El mejor ejemplo fue la balcanización, o sea, el problema de Yugoslavia en la década de los 90, también en la década de los 90, cuando ese país artificial que había sido creado luego de la Primera Guerra Mundial, que se llamaba Yugoslavia, terminó, bueno, imponiéndose las distintas sociedades culturales y étnicas que vivían en los distintos territorios que conformaban ese país. Y ahí tenemos entonces a serbios, a croatas, a eslovenos, a bosnios, el problema que hubo recientemente con los albanos kosovares, los montenegrinos y bueno, y el último de la última de las repúblicas, que es Macedonia del Norte, pues, que ha sido tristemente famosa en los últimos meses. Así es. Claro. Profesor, ¿y qué leyes rigen el territorio fronterizo? Por ejemplo, las personas que nacen y hacen vida en ese territorio, ¿qué nacionalidad tienen? Bueno, ya eso es otra cosa, ya eso es Ajá. un tema de asunto interno de cada uno de los países. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley de fronteras aquí Sí, en claro. Venezuela. Esa ley de fronteras, como en muchos países, o por así decirlo, como en todos los países, lo que hace es regular el ordenamiento territorial de cada uno de estos estados. Pues. Ujú. Hay otra cosa que hay que aclarar, no necesariamente el país es un estado o el estado es un país. Recordemos que son dos conceptos políticamente totalmente distintos. Y para que haya para que exista realmente un estado como tal, el país tiene que estar consolidado. Tiene que cumplir con todas las reglas de lo que los teóricos políticos han atribuido a lo que es el Estado, que debe tener monopolio legítimo de la violencia, debe tener una sociedad consolidada dentro de ese territorio y además un territorio establecido y defendido por ese monopolio legítimo de la violencia. Sí, además en muchos casos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Venezuela y Colombia, Por decir, ejemplo, una sí. frontera que además es muy caliente, muy viva, posiblemente la más caliente. No, es que la frontera de Venezuela y Colombia es una frontera sumamente permeable. Porque Claro, entonces también para eso le tenemos digo que ahí esos incluso distintos se conceptos de respetan frontera. hasta los usos y costumbres de las poblaciones ancestrales que viven en esa zona, ¿no? A veces está por encima de las propias leyes de ambos países. Sí, no, y que te das cuenta porque allí pesa más la costumbre, porque Claro. te das cuenta, por ejemplo, en una frontera como la colombo-venezolana, que de un lado y del otro la gente es la misma, y son iguales, tienen las mismas costumbres, el mismo pasado cultural, histórico, etcétera. Comparten incluso familias, o sea, Así muchos es. de los que viven de un lado son familias de los del otro. Así es. Y por ejemplo, fronteras como lo que pasa con Marruecos, España, también está todo el movimiento del Frente Polisario, que también están buscando como ampliar territorio y que sobre todo las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla, pues que formen parte más de Marruecos que de España. Ahí hay también un conflicto, yo no sé si fue producto de alguna guerra que, bueno, que se apropiaron de ese territorio y no lo han soltado o parte de un acuerdo también en un momento determinado a través de organismos internacionales. No, eso es lo que está ocurriendo, lo que lamentablemente está ocurriendo, porque además hay un conflicto armado que ha cobrado muchas vidas en lo que se denomina el Sahara español, se denominaba el Sahara español, y luego se ha querido constituir la República Saharaui. Ha sido uno de los últimos resabios del colonialismo, pues. Era uno de los últimos bastiones coloniales de España, que España
sale de ese bastión en los años 70, en la década de 1970, cuando estaba enfrentando también a lo interno su transición del franquismo a la monarquía y a la democracia, pues. Pero bueno, hay una reclamación también por parte de Marruecos de ese territorio, porque recordemos que Marruecos como otro país más del continente africano, también fue colonia francesa y colonia de los españoles. Sí. Y bueno, y el legado fue este. Ojo, hay otra nación, a propósito de que hace poco estuvimos celebrando la hispanidad el 12 de octubre. Hay un país en África que es parte de esa hispanidad, que es Guinea Ecuatorial. Así es. Y Guinea Ecuatorial, además, o sea, para que tengan una idea del tema tan complejo de las fronteras, Guinea Ecuatorial fue hasta el siglo XIX parte del Virreinato de la Plata. O sea que podríamos decir que los guineanos ecuatoriales, ellos son argentinos, pues, porque eran parte de ese virreinato. Además, entiendo que es el único país de África cuyo la lengua oficial es el español, ¿no? El español, exactamente, se habla español. Porque también fue una colonia española hasta bien entrado el siglo XX, pues. Bueno, y es que hay muchos tipos de fronteras también, ¿no? Porque también están las extracontinentales que llaman, las que poseen el Estado fuera de su área territorial, profesor. Y por citar solamente, bueno, un par de ejemplos, las Islas Hawái, por ejemplo, para los Estados Unidos, o la Isla de Pascua, en el caso chileno. En el caso chileno. O lo que es también Nueva Caledonia, que es Francia, o Martinica, que es Francia, es un territorio francés. Así es. Bueno, aquí en el Caribe nosotros tenemos frontera con Holanda y con Países Bajos y con Francia. Porque el mar territorial nuestro colinda con algunos territorios que son territorios de ultramar de esos dos estados. O San Andrés, que es territorio colombiano, aunque está frente a las costas de Nicaragua y también ha sido motivo de algún conflicto entre Colombia y Nicaragua, ¿no? Así es, incluso llegaron hasta la Corte Penal Internacional. Exactamente. Sí, señor. Oye, pues, qué interesante. Sí que lo es. Se nos quedan un montón de preguntas por delante, pero lamentablemente, bueno, es uno aprende, pues, entonces un tirano el tiempo y hay que despedir. Sí, les quiero dar un ejercicio a ustedes y a sus oyentes. A ver. Y es que observen un mapa de un globo terráqueo y vean que la mayor cantidad de conflictos limítrofes se dan en esos territorios donde vean todas las fronteras en ángulos rectos. Fíjese. Que hay algunos estados, por ejemplo, Estados Unidos, que también uno ve el mapa de Estados Unidos y hay una línea recta. Dice, bueno, sí, pero eso se resolvió en alguna oficina y no tiene nada que ver con el territorio de esa gente. Sí, y sin embargo, entre los estados de los Estados Unidos hay discusiones limítrofes. Sí, claro. Sí, bueno, hay muchas historias de casas que está la mitad de la casa en un estado y la otra mitad en otra. O sea, el baño está en tal estado y el comedor está en la otra porque le pasa la raya justo a la mitad de la casa. Como anécdota está muy bien, pero o como están divididos, por ejemplo, Acarigua y Araure. Exactamente. En una plaza y por no sé qué nombre darle a eso y no lo voy a decir al aire porque se le dice de una forma muy fea, pero están divididos por una cosa de... Es que eso se llama así, es un ojo limítrofe. Pero es muy feo ese nombre, es verdad. Así es un poco feo, pero es así. Profesor, tenemos que despedir. Muchas gracias por habernos dedicado unos minutos de su tiempo al programa. Muy interesante toda la información compartida. No, siempre a la orden y siempre dispuesto a compartir con ustedes, Unai y Albani. Gracias. Porque, bueno, la intención es compartir el conocimiento. Absolutamente, que siempre es valiosa. Gracias, profesor Jonathan Benavides, politólogo, especialista en geopolítica de Rusia, Europa Oriental y Medio Oriente. Él es profesor universitario y actualmente está aplicando para ser doctor en ciencias políticas. 4:00 PM.